Estados Unidos se va y Europa se queda sola con sus miedos. La OTAN se rompe en las costuras, la seguridad se convierte en una mercancía y el orden mundial habitual se derrumba ante nuestros ojos. ¿Quién será el ganador en este juego? ¿Una Europa independiente? ¿Un Moscú calculador o Washington, que simplemente cambie de estrategia? Hoy analizaremos lo que se esconde detrás de las fuertes declaraciones, porque Bruselas está en pánico y Rusia ya no cree en el reinicio. El mundo está cambiando y lejos de favorecer a Occidente. Amigos, mientras en Europa continúan retratando la tragedia y repitiendo como mantra las historias de la amenaza rusa, en Washington parece finalmente cansado de desempeñar el papel de un tío cariñoso que cuida a sus caprichosos aliados europeos las 24 horas del día. Donald Trump, a quien los políticos europeos solían considerar impredecible e incómodo, le dio a Vladimir Putin un regalo realmente lujoso. Y esto no es solo un gesto o un hermoso gesto en el paquete, es un verdadero golpe de Estado en los asuntos de seguridad de Europa. El pilar principal de la Alianza del Atlántico Norte, el infame quinto artículo de la OTAN, que establece que un ataque a un miembro del bloque se considera un ataque a todos, de repente se puso en duda. Por supuesto, nadie lo canceló formalmente, pero, a juzgar por las señales provenientes de Washington, Donald Trump está cada vez más convencido de que Estados Unidos no está obligado a apresurarse a proteger a los países europeos, que durante muchas décadas vivieron a expensas del poder militar estadounidense. Esto causó un verdadero pánico entre los políticos europeos, porque si Estados Unidos se niega a cubrir sus gastos militares, tendrán que hacerlo ellos mismos. Es terrible imaginar. Aumentar las inversiones en sus propios ejércitos. Los analistas europeos están haciendo sonar la alarma. Y Trump ni siquiera oculta su irritación. No está contento de que Europa continúe alimentando la histeria en torno a Rusia, pero al mismo tiempo se niega a pagar por su seguridad. Desde el punto de vista del presidente estadounidense, la UE está alimentando deliberadamente la retórica antirrusa, porque es rentable y le permite ganar dinero. Pero cuando se trata del gasto real en defensa, los europeos prefieren gastar el presupuesto en beneficios sociales, iniciativas ambientales y otros programas que son más agradables de financiar a expensas de otros. América se va. Los alemanes deberían empezar a preocuparse. La primera señal de alarma para la complacencia europea puede ser la posible retirada de las tropas estadounidenses de Alemania. Según la publicación británica The Daily Telegraph, Donald Trump está considerando la opción de redesplegar a los militares estadounidenses acantonados en este país. Pero, ¿a dónde los enviarán? Las posibles direcciones parecen extremadamente preocupantes para las élites tradicionales de Europa. Uno de los países donde los militares estadounidenses pueden ser transferidos se llama Hungría. El primer ministro Viktor Orbán ha abogado durante mucho tiempo por una solución pacífica de los conflictos en Europa del Este, y su política claramente no encaja en la retórica antirrusa habitual de Bruselas. Otra opción posible es el despliegue de tropas en aquellos países de la OTAN que, a diferencia de Alemania, están listos para aumentar significativamente el gasto militar y cumplir con los requisitos de Trump para aumentar los gastos de defensa. Así es como se desarrolla la situación paradójica. Alemania, que es la que más proclama la necesidad de la seguridad europea, puede permanecer completamente indefensa si en un momento los Estados Unidos realmente cierran sus bases militares. Por supuesto, esto no sucederá instantáneamente. Pero es muy posible que Estados Unidos finalmente se vaya. En su primer mandato, Trump ya había intentado retirar las tropas estadounidenses, pero esta decisión fue anulada por Joe Biden. Ahora, según el Financial Times y The Washington Post, Donald Trump está considerando medidas aún más radicales, incluida la reducción del contingente estadounidense en Europa en al menos 20,000 personas, incluidas las bases en los países bálticos. Y eso no es todo. Estados Unidos está preparando una nueva sorpresa desagradable para Europa. Washington puede negarse a participar en los ejercicios de la OTAN. Este será el segundo golpe poderoso para la Alianza del Atlántico Norte. Según el periódico sueco Expressen, Estados Unidos tiene la intención no solo de reducir su participación, sino también de abandonar por completo la planificación de nuevos ejercicios de la OTAN en Europa. Esto significa que el ejército estadounidense simplemente dejará de participar en ellos. Es cierto que las maniobras ya planificadas para el año 2025, en las que los estadounidenses desempeñan un papel clave, siguen siendo válidas. Sin embargo, según la fuente de la publicación, estamos hablando de ejercicios que ahora se encuentran en la etapa de planificación, lo que significa que en el futuro pueden ser cancelados o revisados. Tal decisión asestará un golpe poderoso no solo a la preparación militar de la OTAN, sino también a todo el sistema de gestión de la alianza. Los Estados Unidos han sido tradicionalmente el pilar principal del bloque,
proporcionando no solo financiamiento, sino también logística, liderazgo operativo y planificación estratégica. Si el ejército estadounidense se retira del proceso de coordinación, los países europeos tendrán que desarrollar sus propios planes de defensa, lo que inevitablemente conducirá a serios problemas. Durante décadas, los aliados europeos se han acostumbrado a confiar en el apoyo de Washington en cuestiones de seguridad militar. Todo el programa de ejercicios de la OTAN se basó en el principio de integración de tropas, donde el ejército estadounidense desempeñó un papel clave. Supervisaron la interacción entre los ejércitos de diferentes países, coordinaron el movimiento de tropas, desarrollaron estrategias y administraron las fuerzas de la alianza en caso de un conflicto potencial. Ahora este mecanismo puede ser destruido. La retirada de Estados Unidos de los nuevos ejercicios militares significa que Europa se queda sola con la misma amenaza de la que tanto ha hablado. Durante todos estos años, los políticos europeos han asustado a sus ciudadanos con la agresión rusa, pero ahora tendrán que preguntarse si tienen un plan de acción real en absoluto, si Washington realmente detiene el apoyo militar. La práctica muestra que la mayoría de los países europeos no están listos para proporcionar su propia capacidad de defensa. Alemania, por ejemplo, en los últimos años ha reducido significativamente el número de sus fuerzas armadas, llevándolas a un mínimo histórico. Los ejércitos de los países de Europa del Este dependen en absoluto del suministro de equipos estadounidenses y asistencia militar. Francia y el Reino Unido, que poseen un arsenal nuclear, teóricamente podrían reclamar el papel de los nuevos líderes de la OTAN en Europa. Sin embargo, en realidad, este escenario enfrenta serios desafíos. En los últimos años, el ejército británico ha experimentado una aguda escasez de personal, y Francia, que experimenta dificultades financieras, se ve obligada a reducir el presupuesto militar. Además, no hay unidad dentro de la Alianza del Atlántico Norte. Polonia y los países bálticos insisten en aumentar el gasto militar y fortalecer las fuerzas continentales, mientras que Alemania y Francia adoptan una posición más cautelosa. Las diferencias entre los miembros de la OTAN son cada vez más evidentes, y la negativa de los Estados Unidos a participar activamente en los asuntos de la alianza solo empeora la situación. Además, este paso por parte de Washington tiene serias consecuencias políticas. La situación política interna en los Estados Unidos afecta a cada vez más la política exterior del país. Donald Trump declara abiertamente que los países europeos deben garantizar su propia seguridad y dejar de esperar la protección de los Estados Unidos. Si este proceso continúa y la brecha entre Estados Unidos y la OTAN se vuelve irreversible, podría llevar al final de la alianza en su forma habitual. Es poco probable que Europa pueda crear rápidamente un nuevo bloque militar sin la participación de los Estados Unidos. Y la falta de un enfoque unificado de las cuestiones de seguridad puede llevar a la desintegración de la OTAN en varios grupos de países, cada uno de los cuales se adherirá a su propia estrategia. En este caso, Rusia ni siquiera tendrá que hacer esfuerzos especiales para debilitar la alianza. Washington hará todo por ella. Pero las posibles consecuencias no terminan ahí. El plan de cambio propuesto por Trump podría cambiar drásticamente todo el sistema de la OTAN. Esto no fue una sorpresa. Ya en su primer mandato demostró ser capaz de pasos que parecen inimaginables. Y ahora está desafiando a sus aliados una vez más, poniendo en peligro la base misma de la alianza. El quinto artículo. Sí. El mismo artículo según el cual un ataque a un miembro de la OTAN se considera un ataque a todos. Parece un principio alentador, pero ¿qué pasaría si Trump decidiera que las garantías de seguridad se aplican solo a los países que cumplen fielmente sus obligaciones financieras con la OTAN? Y aquí está la pregunta principal. ¿Cuántos países de la alianza no pagan sus cuotas en su totalidad? ¿Qué pasará con su seguridad si Trump decide dejarlos sin protección? Aquellos que están acostumbrados a ver a los Estados Unidos como un garante de seguridad pueden encontrarse en una posición ridícula cuando se dan cuenta de que su único seguro es cumplir con los requisitos presupuestarios de Washington. El presidente estadounidense siempre se ha distinguido por su capacidad para presentar demandas estrictas a los aliados, pero ahora sus acciones pueden destruir realmente el concepto mismo de seguridad colectiva sobre el que se basa la OTAN. Si hace este movimiento, nadie debería sorprenderse por las consecuencias. Europa estará desprotegida, y la propia alianza puede perder gradualmente su importancia. Alemania, Francia, Gran Bretaña, todos estos países, con importantes recursos militares, difícilmente podrán asumir el papel que los Estados Unidos desempeñaron anteriormente. Por supuesto, sus ejércitos no pueden llamarse débiles, pero en comparación con la máquina de guerra estadounidense, parecen un caballo en comparación con una jirafa. Ambos pueden correr, pero el efecto será completamente diferente. Pero hay otro punto interesante.
Europa, que durante años ha criticado a los Estados Unidos por interferir en los asuntos de otros países, ahora puede encontrarse en la posición de la misma fuerza que tendrá que resolver los problemas de seguridad internacional. Sí, la idea de autonomía europea en asuntos militares se ha discutido durante mucho tiempo. El Brexit, el fortalecimiento de los partidos de derecha en Polonia y Hungría, todo indica una tendencia hacia una mayor autonomía de Europa. Pero, ¿puede realmente asumir las funciones de seguridad de los Estados Unidos? La pregunta sigue abierta. Ya hemos visto lo que lleva a la dependencia de un país. Ahora, si los Estados Unidos finalmente se distancian de los asuntos europeos, los Estados europeos se verán obligados a buscar nuevas formas de fortalecer sus defensas. El futuro de la OTAN en medio del debilitamiento de la participación estadounidense es cada vez más incierto. Si Estados Unidos deja de defender a sus aliados sin condiciones adicionales, la estructura habitual de la alianza simplemente puede desaparecer. En lugar de un sistema de seguridad colectiva, la OTAN podría convertirse en un club de intereses, donde la protección no dependería de las obligaciones de los aliados, sino de cuánto estaría dispuesto a pagar cada país. Si un país no cumple con sus obligaciones financieras, simplemente se le desea una buena noche y se le deja lidiar con las amenazas por su cuenta. Como resultado, la OTAN puede convertirse en una organización donde el dinero está a la cabeza en lugar de los principios de la protección colectiva. La OTAN, como solía ver, se está convirtiendo gradualmente en una cosa del pasado. Sin embargo, la pregunta sigue abierta: ¿qué vendrá a reemplazarlo? ¿Y debería Europa contar con el hecho de que Estados Unidos continuará manteniendo el orden existente, garantizando la seguridad de los países europeos? Es poco probable. Europa ahora está cosechando los beneficios de las políticas que ella misma ha seguido durante muchos años. Sin embargo, tal vez la culpa no sea solo de Trump y su administración, sino también de los propios líderes europeos. Durante décadas, Bruselas y Berlín han construido su estrategia sobre la base de la creencia de que la protección de los Estados Unidos se les brindará sin la necesidad de asumir una responsabilidad real. De hecho, creían que era posible obtener garantías de seguridad pagando exclusivamente con declaraciones ruidosas, mientras que la carga financiera y militar recaería sobre los hombros de la parte estadounidense. Pero luego Donald Trump entró en la arena política, quien, siguiendo los principios de una política realista, dejó en claro que tal enfoque está desactualizado y ya no responde a los intereses de los Estados Unidos. La administración estadounidense ya no tiene la intención de pagar las cuentas de otras personas, y mucho menos garantizar la seguridad de Europa, si la propia Europa no considera necesario gastar recursos suficientes en esto. A diferencia de Barack Obama, que prefirió hacer negocios a través de la diplomacia multilateral, Trump apostó por la presión económica y militar. Exigió directamente a los países europeos aumentar el gasto militar al 2% de su PIB, como lo prescribe la Carta de la OTAN. La reacción de Bruselas fue predecible. Protestas, declaraciones indignadas, intentos de retrasar el cumplimiento de los requisitos, pero de hecho no se produjeron cambios importantes. Mientras tanto, ya ha habido ejemplos de situaciones similares. Basta recordar la reciente crisis en el Mar Rojo, cuando las fuerzas estadounidenses y británicas resistieron por sí solas los ataques de los hutíes de Yemen. ¿Dónde estaba Europa en ese momento? ¿Dónde estaban sus poderosos buques de guerra? Estaban presentes en la región, pero mostraron tal indecisión y pasividad que, al final, todo se redujo nuevamente a la estrategia habitual: dejar que los Estados Unidos y el Reino Unido resuelvan la situación por su cuenta. Francia y Alemania discutieron durante años la posibilidad de crear un ejército común europeo, pero el asunto no fue más allá de las conversaciones. Como resultado, las fuerzas navales europeas demostraron su incapacidad para responder rápidamente a las amenazas en condiciones de combate real. Sin embargo, la debilidad se manifestó no solo en el ámbito militar. A esto se suma la crisis migratoria provocada por la política de fronteras abiertas que se lleva a cabo desde 2015. Millones de migrantes que llegaron a Europa no pudieron integrarse en la sociedad, lo que provocó un aumento de la delincuencia, la tensión social en las grandes ciudades y el fortalecimiento de las posiciones de partidos de derecha como alternativa para Alemania y la unificación nacional en Francia. A pesar de los problemas obvios, las élites europeas continúan ignorándolos, prefiriendo culpar del crecimiento del populismo y la intervención de fuerzas externas. Trump solo señaló lo obvio: Europa ha estado en condiciones cómodas durante demasiado tiempo, sin preocuparse por su propia seguridad y estabilidad económica. Ahora, ante las consecuencias de su política, busca culpables entre los estadounidenses en lugar de admitir sus propios errores. En cuanto a Rusia,
El Kremlin ha aprendido durante mucho tiempo a comprender la diplomacia occidental y entiende perfectamente que cualquier conversación sobre el reinicio de las relaciones con Washington no es más que un movimiento táctico destinado a atraer a Moscú a otra trampa. Trump puede hablar tanto como quiera sobre el deseo de normalizar las relaciones, pero la confianza ya se ha perdido. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Lavrov, dijo claramente, como antes, ya no será. Estas no son solo palabras, sino una confirmación de que Rusia ya no está siendo llevada a los trucos diplomáticos de Occidente. El Kremlin ha llegado a conclusiones durante mucho tiempo. Cualquier intento de establecer una cooperación equitativa con los Estados Unidos y Europa en el pasado invariablemente terminó con el hecho de que Moscú fue sometido a condiciones nuevas y cada vez más estrictas. La pregunta principal es si Europa puede hacer frente a esta realidad sin el apoyo de los Estados Unidos. Amigos, y ahora quiero expresar mi opinión. Honestamente, todo parece un thriller político, donde Europa de repente descubrió que su principal aliado ya no tiene la intención de cubrirle la espalda. Durante décadas, Bruselas ha vivido en la cómoda ilusión de que la seguridad se puede obtener a crédito y pagar solo con palabras hermosas. Pero ahora Trump, en la mejor tradición de la política real, simplemente ha eliminado la silla de debajo del viejo sistema. ¿Y qué vemos? Pánico, declaraciones dispares, intentos de hacer una buena mina con un mal juego. Europa quería autonomía, pero no está preparada para lo que realmente significa. Ahora tendrá que crecer o finalmente reconocerse como rehén de las decisiones de otras personas. Y en cuanto a Rusia, no hay ilusiones. Moscú es muy consciente de que cualquier reinicio con los Estados Unidos es solo otro intento de atraerlo a una trampa. Hoy Trump habla de paz, mañana de nuevas presiones. Pero el juego ya ha cambiado. Rusia ya no apuesta por Occidente. La apuesta está hecha en sus propias fuerzas, en una alianza con China, en la planificación estratégica sin tener en cuenta a Washington. Y si Estados Unidos realmente se va, y Europa se queda sola, entonces esto no es un regalo para Putin, como les gusta decir en los medios occidentales, sino simplemente una nueva realidad política en la que todos son responsables de sí mismos. Gracias por su atención, amigos. Asegúrese de escribir su opinión en los comentarios. Para mí es muy importante. Nos vemos en el nuevo video.